Aunque enfrentándose a muchas pruebas y dudas, especialmente por parte de la familia y la sociedad, este creyente persevera en su decisión de buscar y seguir la verdad. Lo más importante que esta persona siente es la guía de la Biblia, como una luz que le ayuda a reconsiderar las formas de adoración, y especialmente la reflexión sobre la adoración de los dioses a través de imágenes, lo cual contrasta con lo que se enseña en la Biblia. Hola, mi amigo querido. Qué alegría poder saludarte una vez más. Hoy vamos a estudiar la lección número 6 para el 10 de agosto del año 2024. El título de la lección, De dentro hacia afuera. Y el propósito de la lección es mostrar que el Evangelio, el poder maravilloso del Señor Jesucristo, empieza trabajando dentro del corazón humano. Y después los frutos se ven, se exteriorizan. No se puede decir que Jesús me ha transformado por dentro si no se ven los frutos exteriores. Pero por otro lado, no se puede querer arrancar frutos de afuera cuando por dentro el corazón no ha sido transformado. El Evangelio trabaja de dentro para afuera, no de afuera para dentro, y no solamente por fuera. Felizmente los fariseos en los tiempos de Cristo eran muy preocupados con las exterioridades, con los formalismos, pero el corazón estaba vacío. Por eso el Señor Jesucristo en cierta ocasión les llamó sepulcros blanqueados, quiere decir por fuera mármol bonito, lápida maravillosa, y por dentro hueso podrido, maloliente. Sepulcros blanqueados. La hipocresía no fue patrimonio de los fariseos en aquellos tiempos. En realidad la hipocresía forma parte del ser humano, y hoy mismo en nuestra iglesia corremos el peligro de caer en el terreno de la hipocresía, de vivir apenas aparentando, tratando de mostrar que todo está bien por fuera, cuando por dentro nada está bien. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. Aquí vamos a ver el incidente del lavamiento de las manos. Leo Marcos capítulo 7, versículos 6 y 8. Dice así: Respondiendo él, Jesús, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Por qué sucedió todo esto? Es que parece que un día los discípulos llegaron con hambre. Ellos vivían cansados caminando. El Señor Jesucristo iba de un lado para otro, especialmente Marcos muestra al Señor Jesús trabajando, moviéndose de un lado para otro. En la lección anterior vimos que Jesús en el propio lago iba de una orilla para la orilla, para la otra orilla, y en todas las orillas había gente esperando, había gente enferma, y Jesús operando milagros. Y un día llegaron los discípulos cansados y tal vez no habría agua ahí en el momento, había que ir a buscar, y ellos estaban con tanto hambre que comenzaron a comer sin lavarse las manos, lo que es antihigiénico, lógicamente. Después del COVID yo aprendí una cosa: siempre ando con alcohol en el bolsillo y voy desinfectándome las manos en todo instante. El COVID nos ha enseñado algunas medidas de seguridad muy interesantes, de cuidado. Solo que para los fariseos en los tiempos de Jesús, el lavarse las manos no era una cosa de higiene, era una tradición religiosa, porque para ellos, en ese hecho de lavarse las manos, estaba implicado un asunto espiritual, una especie de purificación del pecado. Y cuando vieron a los discípulos del Señor Jesús que no se lavaban las manos, pues ellos reclamaron inmediatamente: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y ahí el Señor Jesucristo fue duro con ellos y les dijo: ustedes están preocupados por las cosas que se ven, pero no analizan su corazón. Ustedes quieren purificar lo que se ve, las manos, pero no purifican el corazón. Ahora, mucha gente, en este mismo texto, si tú lees los versículos posteriores,
vas a ver que el Señor Jesucristo les dice a los fariseos que lo que contamina al ser humano no es lo que entra al cuerpo. Entonces se puede comer de todo, algunos deducen así. Aquí Jesús ya declaró todos los animales limpios, entonces no hay que estar preocupado mucho con lo que se come, porque lo que se come no contamina al cuerpo. Bueno, ese es un bonito argumento humano para dar rienda suelta al apetito y comer todo lo que se quiere, pero eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque si el Señor Jesucristo hubiera, en este texto donde no se habla de animales, no se está hablando de alimentación, se está hablando del ritual específico de lavarse las manos, si el Señor Jesucristo aquí hubiera declarado todos los animales limpios, pues entonces vamos a comernos un perrito frito, un ratoncito frito, una rata asada o cualquier cosa así, un gato. No, pero con gato, eso no se come. ¿Y de dónde sacas que no se come? Si el Señor Jesucristo ya declaró todo limpio, no puede ser, pues ese texto no se puede aplicar a los alimentos. No podemos decir, esto es limpio. No, es decir, a nuestra regalada gana. No, tenemos que respetar lo que la palabra de Dios dice. Y las instrucciones de Dios están ahí para que cualquiera pueda leer. Vamos a la segunda parte. ¿Manos limpias o corazón limpio? ¿Qué es lo que realmente importa? Leemos el texto de Marcos 7, 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es interesante que en este texto hay dos frases que me impresionan. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que oye pero no entiende, oye pero no entiende. Y después en la última parte, el versículo 16 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque algunos tienen oídos pero no oyen, no reflexionan, no entienden, o porque no tienen capacidad de entender, pero yo creo que muchas veces porque no quieren entender. Se van endureciendo contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo enseña, es el maestro por excelencia. Pero si tú no le haces caso, pues llega un momento, no en que el Espíritu deja de hablarte, el Espíritu nunca va a dejar de hablarte, pero tú dejas de escuchar, porque tu corazón se endurece. Entonces tienes oído, pero no oyes. Tú oyes, pero no entiendes. Y esa era la situación de muchos judíos en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora Jesús es claro aquí al decir: ¿por qué ustedes se preocupan tanto por las exterioridades? Lo que contamina al hombre no es lo que entra a su cuerpo, sino lo que sale. Y está hablando aquí de los pensamientos, de las palabras. Tenemos que ser muy cuidadosos, querido, en vivir la vida cristiana auténtica, en vivirla en esencia, en la soledad de nuestra vida, en ser cristianos hacedores de la voluntad de Dios, no solo cuando las personas nos ven, sino cuando estamos solos. Pero por otro lado, tenemos que ser cuidadosos de no pensar: bueno, yo estoy bien con Cristo por dentro y eso es lo que me interesa, no me importa lo que los otros piensan. No, lo que los otros piensan también importa. Sabes que el pueblo de Dios es un pueblo equilibrado, no se va a 8 ni a 88. No es de aquellos que están preocupados solo por la forma, pero tampoco son de los que están preocupados solo por el fondo, sin importarse con la forma. Equilibrio es lo que Dios quiere de sus hijos. Vamos a la tercera parte de este estudio. Migajas para los perros. Este es un milagro que sucedió en la parte norte de Galilea, ya en la frontera con Fenicia. Leo Marcos 7, 24 al 27. Una mujer sirofenicia llegó al Señor Jesucristo con su hija endemoniada, poseída por el demonio. Y entonces Jesús aparentemente no la atiende. Digo aparentemente. Vamos a leer el texto. Marcos 7, 24 al 27. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón.
levantándose de donde había hablado con los fariseos sobre el asunto de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es una parte de la vida de Jesús que mucha gente no entiende. ¿Cómo es que Jesús se atrevió a decirle a una mujer que estaba suplicando, que se arrodilló? Y si se arrodilló, lo estaba reconociendo como Dios. Es decir, esta mujer tenía la capacidad de ver lo que muchos judíos no veían, aunque era griega y había nacido en Fenicia. Pero tuvo la capacidad de ver la divinidad del Señor Jesucristo, se postró y le pidió: por favor, ayuda a mi hija. Pero la respuesta de Jesús es: no conviene que yo te ayude primero a ti. Primero voy a atender a los hijos del pueblo de Israel. No conviene dar el pan de los hijos a los perrillos. Y mucha gente dice: pero ¿cómo puede tratar a una persona que está pidiendo ayuda, tratarla de perro? No, Jesús no dijo perro, dijo perrillos, mascotas. Hoy día yo me admiro. La gente entra a los aviones con el perro al lado. El otro día tuve que viajar y un perro sentado en el asiento del medio. Y pues me gustan las mascotas para verlas, no para tenerlas, cuidarlas. Porque tengo 4 hijos y ahora tengo 9 nietos para cuidar de ellos. Pero hay gente que le gustan las mascotas y no hay nada de errado con eso. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús dijo: primero voy a dar a los hijos, después a las mascotas, es lo que estaba diciendo. Porque Jesús, en su método de evangelización, no iba chocando la cultura de sus días. Si el Señor Jesús atendiese primero a la mujer, muchos judíos que podrían haber aceptado el evangelio no aceptarían, porque el Señor les estaría dando una pedrada en la tradición, en la cultura de ellos. Jesús, de cierta manera, respetó la cultura de ellos para enseñar a todas las personas que una mujer que había venido de lejos, una mujer que aparentemente no tenía derecho, tenía fe en el Señor Jesús, tenía fe en el poder del evangelio. Y creo muchas veces nosotros que conocemos la Biblia, que conocemos la palabra de Dios, que nos creemos con mucho derecho, somos los que espiritualmente nos encontramos mucho más lejos de Dios. Y gente que no ha conocido la palabra de Dios, cuando oye hablar de lo que Jesús es capaz de hacer, caen de rodillas y se entregan al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Otro milagro del Señor Jesús, ahora con un hombre tartamudo, con un hombre que tenía la lengua presa. Leo Marcos 7, 31 al 35, dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, después de sanar, de libertar a la hija de la mujer, vino a Sidón, al mar de Galilea, de nuevo al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Sabes? Este es el único milagro del Señor Jesucristo donde se da algunos detalles medio fuera de un procedimiento normal. Dice que las personas le trajeron para que el Señor Jesús colocase las manos encima del sordomudo. Y el Señor le colocó los 2 dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua
con la saliva, y después levantó los ojos y clamó a Dios, y los oídos del sordo se abrieron y su lengua comenzó a hablar normalmente. ¿Por qué Jesús hizo eso? Yo no sé. ¿Y por qué Marcos registra en detalle esto? Yo no sé, tal vez porque fue la primera vez que hizo así, porque te acuerdas que mucha gente era curada solo tocando sus vestidos, o con la palabra del Señor Jesucristo, o cuando Jesús tocaba el cuerpo de ellos. Pero ¿por qué este incidente con tantos detalles? Yo no sé. Ahora, lo que me importa de este milagro es que un hombre que no podía hablar, habló. Un hombre que no podía oír, oyó. Tú no eres capaz de entender lo que Dios puede hacer por ti. Hoy día todos me ven predicando, hablando en muchos lugares, en muchos estadios, hablando en iglesias, hablando en la televisión, en el internet. Pero sabes que cuando yo era un jovencito, era tan tímido que me daba miedo hablar. Y una vez en un concurso de oratoria estaba inscrito, pero cuando llegó mi vez me congelé, no podía entrar. Y vino un profesor y me tocó el hombro y me dijo: Alejandro, ve. Pero era una voz, era una orden, al mismo tiempo era una palabra de ánimo. Era un discurso que ese maestro me dio como diciendo: hijo, ve en nombre de Dios, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer por ti. Y fui. Y desde ese día seguí yendo hasta hoy. Dios me abrió los labios y me dio la capacidad de predicar. Tú no eres capaz de imaginar a dónde Dios te puede llevar. ¿Cuántas veces encuentro jovencitos de 13, 14 años? A veces me miran con ilusión: pastor, ¿usted cree que yo seré un grande pastor, que voy a predicar también para multitudes? Claro que tú no tienes idea dónde Dios te puede llevar, pero coloca tu vida en las manos de Dios. Deja que Dios abra primero tus oídos para entender ¿qué cosa? Su palabra. Y en segundo lugar, que el Señor toque tu lengua. ¿Para qué? Para que hables. ¿Y para qué todo? Para gloria de Dios, para gloria de su nombre. Dios es Dios que toma cosas pequeñas y las hace grandes. No dejes que la vida o que los compañeros hacen bullying contigo. No, porque tú nunca vas a dar resultado. No, tú no te preocupes con eso. Tú mira a Dios, clava tus ojos en los ojos de Dios y camina, y vas a ver las maravillas que van a suceder contigo. Vamos a la última parte de este estudio, hablando del cuidado con el pan en mal estado. Este incidente es interesante. Aquí se habla del reino de Dios, aunque tú no entiendas. Voy a leer Marcos 8, 11 al 13. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, Jesús, ¿no? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Interesante. Danos una señal para creer en ti. ¿Qué creer en ti? Ellos podrían tener 5,000 señales, no iban a creer en Jesús. Ellos no querían creer. Ellos tenían oídos, pero no para oír. Ellos oían, pero no entendían. Corazón duro. Habían pecado contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: ¿Qué señales voy a dar por ustedes? No, ustedes no necesitan señal. Y se fue a la otra orilla del río. Entonces sucede lo que tiene que ver con el reino de Dios. Marcos 8, 14 al 17. Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les dice? No entienden ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les habló: guardaos de la levadura de los fariseos, no estaba hablando de pan,
estaba hablando de la doctrina de los fariseos. Cuando les habló de Herodes, tú sabes que Herodes era un hombre que vivió atormentado por la culpa, por haber mandado matar a Juan el Bautista, decapitándolo. La culpa lo acompañó toda la vida. Cuando Jesús apareció, Herodes pensó, es Juan reencarnado en el Señor Jesucristo para atormentarme, porque solo Juan puede tener el poder que Jesús tiene para hacer milagros. Quiere decir, el complejo de culpa te puede llevar a la desesperación y hasta la locura. Bueno, dejemos a Herodes para un lado. Pero Jesús les estaba hablando a ellos del reino de Dios, de las cosas espirituales, del mensaje errado de los fariseos que se preocupaban solo por el formalismo, sin el fondo. Y ellos, los discípulos, dicen, nos está hablando de levadura porque no hemos traído pan. Pobres discípulos. Ellos medían el reino de Dios por lo que se veía. Para ellos, pan. Pan era pan de masa. Agua era agua del pozo. El propio Nicodemo, renacer para él era volver al vientre de la madre y nacer. Y Jesús está hablando de cosas espirituales. El pan es la palabra de Dios. El agua es el agua de la vida. El renacer es nacer de nuevo en Cristo. Quiere decir, el reino de Dios es un reino espiritual. Pero mientras ese reino espiritual de Dios viva en esta tierra, necesitará de un reino físico, de edificios, de templos, de bancos, de pianos. Pero no hay que confundir, no hay que dedicar nuestra atención a las cosas físicas, al pan material, sino a las cosas espirituales. Hay que crecer en Cristo. No hay que leer la Biblia como un libro de cultura, como un libro de historia, como un libro de milagros. Hay que entender que por detrás de esos milagros hay un mensaje que Dios está queriendo darme. Y tal vez el último mensaje de esta semana que el Señor Jesús quiere darme es: hijo, no te preocupes apenas de las cosas que ves. Trata de ver lo que tus ojos no ven. Trata de entender lo que tus oídos no entienden. Y eso solo puede suceder si vivimos una vida de compañerismo diario con el Señor Jesucristo. Mi hermano querido, tú eres amado por Jesús. Él tiene un plan lindo para tu vida. Si eres recién bautizado, no te desesperes. A veces algunos que se han bautizado recién viven desesperados, queriendo cumplir todo, guardar todo al pie de la letra. Yo no digo que debes andar como andabas antes cuando no conocías el Evangelio. Tu vida va a cambiar, pero primero tiene que cambiar tu corazón. El Señor tiene que transformar tu carácter. Tu esposa, tus hijos tienen que ver ese cambio en tu vida. Después las cosas exteriores van a ser cambiadas también. Busca a Jesús, ora, pasa tiempo con Él, clama a Él. Si hay algo que no logras hacer, no tienes fuerzas, llora a los pies de Jesús. Dile: Señor, yo no puedo, no tengo fuerza. Por más que esfuerzo, no logro. Él te va a ayudar. Él nunca te deja solo. Tú estás en sus manos. Él te ama mucho. Si no te veo en esta tierra, quiero verte en el reino de los cielos. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga ricamente.